cuando parte hablando del tipo del dolor, dice de que el dolor inicia en las vísceras por el origen del dolor posquirúrgico, pero después sale que el dolor es localizado por el paciente. Al final el dolor ¿es visceral o parietal? El dolor tipo posquirúrgico. A ver, no existe un dolor parietal. Dentro de la clasificación del dolor, el dolor puede ser somático, puede ser visceral o puede ser neuropático, y dependiendo de su evolución temporal puede ser agudo o puede ser crónico. Ahora, en dolor siempre hay más de un componente. Es muy raro encontrar un dolor puro, digamos, que corresponda a un solo grupo. Y en ese sentido el dolor postoperatorio se considera que es un dolor primero agudo por su evolución temporal, y el componente más importante es el componente somático. Eso significa que el paciente es capaz de referir el lugar desde donde se origina el dolor, y ese lugar coincide con el lugar quirúrgico. Ahora, como les digo, es bien difícil que un dolor tenga un componente puro. Hay un componente predominante, pero que sea solamente de un tipo, es poco probable, porque dentro del dolor postoperatorio hay que considerar no solamente la apertura de la piel, los planos musculares, que probablemente dan dolores más bien somáticos localizados, sino que además durante el acceso quirúrgico es habitual que haya sección o lesión de raíces nerviosas, raíces sensitivas. Por lo tanto, también va a tener un componente neuropático que probablemente no es el más importante, pero que está presente. Y además va a haber una manipulación de vísceras que no necesariamente son las vísceras que corresponden al sitio quirúrgico, y eso también va a generar dolor visceral. Entonces, es un poco más complejo que clasificarlo en un solo grupo, pero en términos generales decimos que el dolor postoperatorio es un dolor agudo y de predominio somático. Por eso que responde tan bien a los analgésicos que habitualmente se usan para el manejo del dolor somático. No sé si está claro un poco más. Sí, ahí sí me quedó claro. Ya, que bueno. ¿Alguna otra duda? O si quieren plantear alguna duda que tenga respecto a reanimación, también les puedo ayudar. ¿No? ¿No hay más dudas? Sí, yo tengo, ¿por qué se utiliza más como el tramadol, como opioide en vez de la morfina, si la morfina es más potente? ¿Y en qué circunstancias dices tú que se utiliza más el tramadol? O sea, que en la clase por lo menos que vimos, que sale que el tramadol se ocupa más y es un opioide leve. Sí, es un opioide débil. La verdad que el tramadol tiene ventajas y tiene desventajas. La morfina también tiene ventajas y desventajas. La morfina claramente es un opioide súper potente, y de hecho todos los opioides se comparan con morfina. Por decir, si morfina es 1, fentanil puede ser 3, es decir, 3 veces más potente que morfina, buprenorfina puede ser 5, o sea, siempre la morfina es como la referencia. Ahora, la morfina tiene la gran ventaja de ser un opioide potente, pero también tiene la desventaja de que al estimular todos los receptores opioides, tiene una alta incidencia de depresión respiratoria. Entonces, se puede usar y se debe usar, pero siempre en un ambiente bien controlado. Eso es el ambiente de recuperación de anestesia, por ejemplo, o el ambiente de las salas de cuidado intensivo. En esa circunstancia, el tramadol, si bien es cierto es un opioide débil, sigue siendo un opioide. O sea, es más potente que cualquier otro analgésico no opioide, como puede ser los antiinflamatorios no esteroidales o el paracetamol, etcétera. Por lo tanto, es un buen analgésico y tiene muy baja o nula incidencia de depresión respiratoria. Entonces, en ese sentido, es mucho más seguro, y por eso
ustedes van a ver que no es raro que mandemos a la sala a pacientes que están recibiendo analgesia con tramadol y no así con morfina. En el dolor agudo postoperatorio, en un ambiente controlado de una unidad de recuperación de anestesia, donde los pacientes están bien monitorizados, lo que corresponde en caso de dolor es usar un opioide potente, porque lo que nos interesa es apagar el incendio rápido. Y en ese caso usamos morfina o fentanil. Muchas veces el fentanil lo usamos más en pacientes pediátricos, pero ese es el tipo de opioide que usamos. Y el tramadol lo usamos en general para rescate en sala o para infusiones continuas de analgesia en sala. Es lo más habitual. ¿Te aclara un poco más con eso? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? A propósito de reanimación, en las jornadas de anestesia que tuvimos la semana pasada, que eran las jornadas de anestesia del sur, que nos tocó organizar a nosotros, yo hice una presentación de actualización de las guías de reanimación de la AHA, de la American Heart. Yo se las puedo compartir si me hacen llegar un correo electrónico para que le echen una escuchada, porque aclara algunos conceptos y actualiza algunos conceptos, digamos, de reanimación. ¿Tienen alguna otra duda? Les escucho bajito. ¿Qué cosa me dice? Ya, súper. Anoten por ahí mi correo, me mandan un correo a mi correo y yo les reenvío la presentación. Es arnaldo.64@gmail.com. arnaldo.64@gmail.com. Se hizo una actualización ahora recién en el 2020 y vale la pena echarle una miradita. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda sobre en qué momento se ocupa el opioide más el anestésico local, como la analgesia epidural. Ya, siempre. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos digamos, por concepto y por formación, usar siempre analgesia multimodal, es decir, asociar más de un medicamento anestésico para tratar de obtener el máximo efecto de cada uno de ellos y disminuir las dosis de los mismos para alejarnos de los efectos adversos. Y en ese sentido es una muy buena alternativa asociar anestésicos locales y opioides en todas las anestesias neuroaxiales, no solamente en la epidural, también en las raquídeas. Normalmente usamos anestésico local asociado a opioides. Tenemos que recordar que existe presencia de receptores opioides en todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, y a nivel del neuroeje, por supuesto que también. Entonces, los dos medicamentos se potencian entre sí. El anestésico local, por un lado, modifica, modula o digamos, altera la conducción nerviosa de las raíces nerviosas y de las raíces sensitivas también, y el opioide actúa por la vía opioide modulando y regulando, digamos, la conducción de los estímulos dolorosos. Así que siempre los asociamos. Es muy raro que alguien indique una infusión epidural solo con anestésico local.
tendría que haber alguna contraindicación formal para el uso de opioides, que en este minuto la verdad que no se me ocurre. Uno podría variar la dosis, pero no suspenderlos definitivamente. No sé si con eso te aclara la duda. Sí, tenía esa duda porque cuando al final habla de las pautas de tratamiento, sale como manejo de dolor leve, solo AINE, manejo de dolor moderado como un AINE y opioide, y Ah, pero no... eso es endovenoso, eso no es epidural. Ah, ya, o sea, en caso como cirugía, postquirúrgico siempre va a ser la epidural con el opioide. No siempre ponemos epidural en el postoperatorio. Es una técnica de analgesia postoperatoria la epidural, pero no siempre lo hacemos porque no todas las cirugías, digamos, no todas las cirugías se justifica hacer una epidural, pero cuando hacemos epidural siempre se combina en la infusión epidural opioide y anestésico local. Y respecto a la analgesia endovenosa, cuando el dolor es leve, habitualmente responde solo a antiinflamatorios no esteroidales. Cuando el dolor es moderado o severo, se justifica utilizar opioides asociados a anestésico local. Ya, y en caso de la analgesia, o sea, del dolor cuando el dolor está controlado, ¿la analgesia sería ketorolaco igual? Cuando tú logras un buen control del dolor postoperatorio, normalmente mantienes en el postoperatorio una infusión analgésica con combinación de antiinflamatorio no esteroidal y opioide débil, que en general lo que usamos es tramadol, porque no quieres que vuelva a aparecer el dolor. El hecho de que uno haya logrado controlar adecuadamente el dolor postoperatorio con bolos de morfina o lo que sea, no significa que el fenómeno inflamatorio de la agresión quirúrgica haya desaparecido. Tú lo apagaste, lo lograste controlar, pero tienes que mantener una infusión analgésica potente para que no vuelva a aparecer cuando el paciente ya está en su sala. No sé si Ah, se entiende. sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Yo no tengo más dudas por lo menos. Ya, pues. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna otra duda del tema dolor o eventualmente de reanimación para que la aclaremos? ¿No? Parece que no. Ya, pues tienen mi correo, mándenme un mensajito para yo reenviarles esa actualización de las guías de reanimación. Igual les sirve como para prepararse para la clase y eventualmente si surgiera alguna otra duda la podemos aclarar ahí. Ya, doctor, gracias. Ya pues, estamos en contacto, gracias.